Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos y esperamos que en el Señor ustedes puedan estar disfrutando de estos devocionales relacionados a la fe. Estamos en una serie y vamos a estar trabajando varios devocionales más sobre la fe, pero estamos primero siguiendo el libro de Hebreos capítulo 11. Con estos héroes de la fe estamos trabajando con diferentes nombres de estos héroes de la fe y esperamos que sea de bendición para ustedes este devocional que se llama La fe nos da la victoria. Y el pasaje está en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7. Vamos a ir en orden. En el versículo 6 nos habla de la situación que estaban viviendo los hijos de Israel. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y en ese tiempo Dios les nombraba jueces. Pero cuando moría un juez, el pueblo volvía a apartarse del camino de Dios y volvía a la idolatría y andar lejos del camino de Dios, por lo cual caían, Dios los entregaba bajo el yugo de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Esta vez, Israel estaba bajo el yugo de Madián, quienes eran los sucesores los hijos de Abraham con su otra esposa, Setura. Eran familias de los israelitas, pero varias veces tenían problemas con Israel y esta vez tenían bajo el yugo al pueblo de Israel. Estos madianitas dañaban sus cultivos, sus ganados, y de esta manera Israel se empobrecía a tal punto que vivían muchos en cuevas y otros cultivaban sus productos, pero a escondidas, porque cuando tenían sus productos, esta gente con sus ejércitos, sus animales, pasaban por encima de todos los cultivos y los dañaban para provocar hambre en el pueblo de Israel. Tanto así que el pueblo clamó, dice en el capítulo 6, que el pueblo clamó a Dios por lo que estaban viviendo. Y Dios hizo un llamado muy especial a un personaje de nombre Gedeón para que los liberara de la mano de los madianitas. Al principio hubo dudas de parte de Gedeón. Había mucha idolatría en el pueblo y él solo conocía, como muchos, la historia que les contaban sus padres, pero no conocían realmente lo que había hecho Dios con el pueblo al sacarlos de Egipto. Sin embargo, después de algunas pruebas, el Espíritu Santo de Dios vino sobre Gedeón. Capítulo 6, versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces vemos que Gedeón reunió un ejército de unos 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. Pero observa lo que pasó después que Gedeón reunió a este ejército tan grande de 32,000 hombres. Miren el capítulo 7, versículos 2 al 7, lo que nos dice la palabra de Dios. Jueces 7, versículos 2 al 7. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000
y solo quedaron 10,000 hombres. De los 32,000 hombres que habían seguido a Gedeón, solo quedaron 10,000. Los otros 22,000 tenían miedo, estaban temerosos y se fueron. Dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Algo ante los ojos del hombre, algo imposible. Pero debemos tener algo en cuenta que podemos concluir en estos versículos. La autosuficiencia es un enemigo cuando nos hace creer que podemos hacer lo que se necesita con nuestras propias fuerzas. Dios, en su sabiduría, para evitar que la actitud de los soldados de Gedeón fuera esa y se sintieran autosuficientes, Dios redujo su número, que era de 32,000 hombres, a 300 hombres. Con un ejército tan pequeño, no había duda de que cualquier victoria procedería de Dios y no del hombre. Los hombres no podrían llevarse la gloria. Y tenemos que aprender una lección. En cualquier victoria que usted o yo obtengamos, en cualquier situación donde salimos adelante, la victoria no es nuestra, no somos nosotros, la victoria viene de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en que Dios hará. Y aquí, como en este caso, con 300 hombres, Gedeón tenía que creer lo que Dios le estaba diciendo e ir a la victoria con estos 300 hombres. Como Gedeón, nosotros debemos reconocer el peligro de pelear con nuestras propias fuerzas. Solo podemos confiar en la victoria si depositamos nuestra fe en Dios y no en nosotros mismos. Nótese lo importante de esta expresión. La victoria viene por la fe que nosotros depositemos en el Señor y no por nuestras propias fuerzas. Gedeón debió entender esto. Él siguió las instrucciones de Dios, obedeció a Dios y él debía tener fe, confiar en que Dios le daría la victoria con estos 300 hombres. Miren el versículo 16 al 22, ahí mismo en el capítulo 7. Versículos 16 al 22. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Noten, hermanos, absurdo desde el punto de vista militar y desde el punto de vista humano. Iban a pelear con un ejército tan grande como el de los madianitas, que habían conseguido aliados, con 300 hombres, y las armas que llevaban eran, dice aquí, trompetas en las manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Esto no se llama fe, hermanos? No era la pelea de los 300 hombres, hermanos. Los 300 hombres, Gedeón, tenían que depositar su fe, su confianza en Dios.
y el que iba a pelear la batalla era Dios. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Los 300 hombres, solo con trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo, tenían que vencer a un ejército numeroso. Ante los ojos de un ser humano era algo imposible, pero no para Dios. Ellos solo tenían que confiar y tener fe en que Dios lo haría. Gedeón y sus hombres creyeron, confiaron en Dios, tuvieron fe y Dios les daría la victoria. ¿Qué clase de fe, hermano? Por eso Gedeón es mencionado en el libro de Hebreos capítulo 11 entre los héroes de la fe en los versículos 32 al 34. ¿Qué fe la de estos hombres? Los 300 hombres de Gedeón simplemente observaron lo que Dios hacía. Mire los versículos 20 al 22. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Hermanos, esto es grandioso. Yo te pregunto, ¿cómo anda tu fe? Observa, hermanos, que estos 300 hombres y Gedeón simplemente observaron cómo el ejército de Madián se llenaba de pánico, de confusión y huían desordenadamente. Y entre ellos mismos ponían sus espadas unos contra otros. Yo me quedo pensando, hermano, cuando dice que Gedeón los dividió en 3 grupos, 100, 100 y 100. Y en una mano llevaban la trompeta y en la otra la tea ardiendo. ¿Dónde estaban las armas? No había armas. Las armas las tenía el Señor. Ese era el que pelearía la batalla. De la misma forma, mis hermanos, nosotros ante tantas situaciones difíciles, sobre todo como estamos viviendo hoy, con pandemia, con inseguridad, con falta de trabajo, problemas económicos, problemas familiares, usted no puede ganar la pelea solo. Usted solo tiene que tocar la trompeta al Señor. Tóquele la trompeta al Señor en oración. Ponga su problema en oración, en manos del Señor. Deje la pelea a Dios. Usted no puede ganar la batalla, pero Dios sí puede. Tenga confianza como este ejército de 300 hombres de Gedeón. Ponga su confianza en Él. Dios aquí quería demostrar que la victoria dependía no de la fuerza de los hombres. La victoria dependía de la obediencia y la fe en el Señor. Igualmente, mi hermano, ponga su problema en manos de Cristo. La victoria depende de la obediencia que usted ponga a la palabra de Dios y de la fe y confianza que usted deposite en el Señor, y Él hará la diferencia. No siga luchando usted solo. No importa qué tamaño sea el ejército enemigo. Dele la pelea al Señor y Él le dará la victoria. Que el Señor les bendiga.